Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien y como siempre, si no lo estás, espero que puedas transitar por este momento de la mejor manera posible, con el máximo de aprendizajes posibles. Y hoy te vengo a hablar del vacío que ocurre después de un éxito o después de la culminación de algo o de alguna relación. Y hoy lo traigo porque hace un par de semanas, cuando participé en el Ufology World Congress, estuve pues igual 2 meses de preparación para poder pues hacer una buena presentación durante el evento. Y se creó una especie de tensión o de atención entre esa presentación, entre esa charla y yo. Casi que además de tensión se estableció como una relación entre yo, sujeto, y la presentación, objeto. Entonces, teniendo este objeto de deseo o teniendo este objeto de atención, pues había algo en mí que pues tiraba hacia adelante, y esa presentación o ese objetivo servía como una zanahoria para los caballos. Es decir, ese hito, esa meta, ese objetivo me mantenía caminando, me mantenía motivada, me mantenía con motor, con pasión hacia ese lugar y hacia ese tiempo, hacia esa meta que yo todavía no había logrado. Es decir, el hecho de no haberlo conseguido todavía me mantenía caminando hacia el objetivo, pues para el final poder conseguirlo. Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué pasa? Que una vez realicé la charla, de hecho ya el mismo día de la charla, ya bajó el nivel de tensión entre el objeto de mi deseo y yo. Y es más, una vez acabó esa charla, esa tensión bajó totalmente en picado, dejando como una sensación de vacío, una sensación casi de desazón, que sí que es verdad que venía, previamente había tenido una sensación de cierta alegría, pero que duró escasos segundos para después pues tomar todo el poder, esta sensación de vacío, de desazón, de descensión. Entonces me dejó pensando y quería reflexionarlo contigo, porque no sé si a ti también te pasa que puedas tener esta sensación de vacío o casi de tristeza, casi como de querer llenar ese momento incluso con, no sé, con conductas a veces incluso poco funcionales o poco habilidosas. No sé si a ti también te ocurre. El caso es que estuve pensando en por qué pasa esto, por qué nos ocurre que después de un éxito, en lugar de quedarnos ahí un ratito degustando, celebrando y pensando en qué nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado o conseguir la relación que deseábamos o el objetivo que queríamos, ¿por qué inmediatamente nos sentimos como mal, como vacíos, como incluso, sí, casi como una depresión? Entonces, he pensado que quizás esto puede venir dado porque cuando desaparece el objeto de nuestra atención y de nuestra tensión, puede ser que el sistema nervioso simpático, que es el que está, digamos, preparado para la lucha o para la huida, puede ser que nuestro sistema nervioso simpático se desactive para dar paso al sistema nervioso parasimpático, que es el encargado más de facultades pues encargadas de la relajación, de la dilatación y de la desaceleración. Entonces, claro, cada sistema nervioso activa o desactiva un tipo de sustancias químicas en nuestro organismo, algunas que podríamos relacionar más con la pasión, el entusiasmo, la rabia, también entendida como punch, y el otro sistema, el parasimpático, está más relacionado con la segregación de sustancias químicas que quizás asociamos más con la paz, la armonía,
sí, la tranquilidad, etcétera. Entonces, primera pregunta que me hacía es, ¿la paz estará infravalorada? Es decir, a falta de ese entusiasmo, de esa pasión, ¿con qué nos identificamos? ¿No? A falta, cuando eso no existe, ¿qué nos pasa a nosotros sin eso? Nos identificamos mucho con ese color de la vida, de la pasión y del entusiasmo, a tal punto que cuando nos encontramos en estados más tranquilos, nos sentimos como que algo no está bien. Pregunta. Otra de las razones por las cuales siento que puede devenir este vacío o esta sensación de vacío puede ser que sea porque durante el tiempo que he tenido ese objeto de atención y tensión delante de mí, yo he tenido inevitablemente que desarrollar, que estirar una serie de capacidades y habilidades para poder convertirme en merecedor o en capaz de tener entre mis manos ese objetivo o esa meta. Con lo cual he llegado a desarrollar mis músculos, mis capacidades, mis habilidades de tal forma y con tal intensidad que una vez consigo esa meta, vamos a poner el ejemplo que he cruzado una meta de una maratón y nunca había corrido, pues de pronto toda esa tensión, todo ese estiramiento que venía provocado por tener que aprender, desarrollar y entrenar y crecer de una determinada forma, eso ahora al conseguir el objeto de mi deseo desaparece y provoca una resaca como lo hacen las olas del mar. Cuanto más lejos llega hacia la arena el agua del mar, esa ola, mayor es la resaca. Es decir, cuanto mayor es el objetivo que te propongas, probablemente mayor será la resaca que tendrás tras la culminación de dicho proyecto, objetivo, meta, etc. Tercer punto, que este ya es más cosecha propia, pero ahí lo dejo para ti a ver si tiene algún tipo de sentido. Así como yo miro hacia el objeto de mi deseo, cuando el objetivo, digamos, culmina, es posible que esa mirada que yo sentía que estaba haciendo yo hacia el objeto de mi deseo, es posible, pregunto, si todo es energía, es posible que el objeto de mi deseo durante ese tiempo que yo me estaba desarrollando para él, es posible que el objeto de mi deseo también me estuviera mirando a mí y no solo yo a él. Es decir, las ideas que tenemos o los proyectos que asumimos nos miran también o somos solo nosotros los que lo miramos. Entonces, si digamos seguimos o confiamos en que esta hipótesis posiblemente sea cierta tan solo a nivel energético, una vez yo me identifico con el lugar y el espacio de mi objetivo conseguido, es decir, consigo lo que quiero, claro, esa mirada desaparece. Esa mirada que ha servido como referencia, es decir, como las líneas de la carretera, para saber por dónde ir y por dónde no ir, esa mirada, esa referencia, esa energía que me está sirviendo como referencia, me repito, de mi existencia, desaparece de repente. Entonces hay como una sensación como de abandono, ¿no? De pronto algo o alguien que me ha mirado durante tanto tiempo deja de hacerlo. ¿Quién soy yo sin esa mirada? Entonces, para finalizar, me gustaría compartir contigo que suelo experimentar este tipo de vacío y que el hecho de experimentarlo reiteradamente me ha hecho reflexionar si no será que es interesante pensar si no estaré llenando ese vacío con sobreacción, sobreactividad,
quizás para no enterarme de lo que hay ahí debajo. No lo sé, no sé si eso es así o no, pero en cualquier caso es interesante ser conscientes de para qué nos ponemos constantemente objetivos cada vez mayores y cada vez más adrenalínicos en nuestra vida. Si es porque es una decisión consciente o si estamos huyendo de algo o si estamos corriendo de algo. Simplemente ser conscientes de para qué lo estamos haciendo. Así que me encantará conocer cómo vives tú el momento post culminación de un proyecto grande o de una relación o de, no sé, un parto. ¿Qué te queda después de eso? ¿Cuál es el estado emocional y cuáles son las reflexiones que tú tienes tras culminar un proyecto importante para ti? Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu energía conmigo hasta este segundito y como siempre, ojalá seas tú todos los días de tu vida. Chao.